Después de haber regresado la tarde del viernes de los ejercicios espirituales de Cuaresma con los miembros de la Curia Romana, el Papa Francisco se encontró este domingo con los miles de fieles y peregrinos presentes en la Plaza de San Pedro para el rezo de la oración mariana del Ángelus. El obispo de Roma recalcó que la transfiguración de Jesús de la que habla el Evangelio de este domingo ocurrió mientras oraba, por lo cual subrayó la importancia de tomar un momento cada día para hacer oración profundamente mirando el rostro de Jesús, para que sea Él quien ilumine nuestras vidas y a través nuestro todo nuestro entorno. Al finalizar la oración mariana, el sumo pontífice pidió unos momentos de oración por las víctimas del atentado a 2 mezquitas en Nueva Zelanda. Escuchemos las palabras del Papa, traducidas al español. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En este segundo domingo de Cuaresma, la liturgia nos hace contemplar el evento de la transfiguración, en el que Jesús concede a los discípulos Pedro, Santiago y Juan pregustar la gloria de la resurrección, un trozo del cielo en la tierra. El evangelista Lucas nos muestra a Jesús transfigurado en la montaña, que es el lugar de la luz, símbolo fascinante de la singular experiencia reservada a los 3 discípulos. Salen con el Maestro a la montaña, lo ven sumergiéndose en la oración y en cierto momento su rostro, el rostro de Jesús, cambió de aspecto. Acostumbrados a verlo cotidianamente en la simple apariencia de su humanidad, frente a este nuevo esplendor que envuelve también a toda su persona, quedan sorprendidos. Y junto a Jesús aparecen Moisés y Elías, quienes hablan con él sobre su próximo éxodo, es decir, de su Pascua de muerte y resurrección. Es un anticipo de la Pascua. Entonces Pedro exclama: Maestro, es bello para nosotros estar aquí. Quisiera que ese momento de gracia no terminara nunca. La transfiguración se realiza en un momento muy preciso en la misión de Cristo, es decir, después de que Él ha confiado a los discípulos que debía sufrir mucho, ser asesinado y resucitar al tercer día. Jesús sabe que ellos no aceptan esta realidad, la realidad de la cruz, la realidad de la muerte de Jesús. Y entonces quiere prepararlos para soportar el escándalo de la pasión y muerte de cruz, para que sepan que este es el camino a través del cual el Padre Celestial hará alcanzar la gloria a su Hijo, resucitándolo de los muertos. Y este será también el camino de los discípulos. Nadie llega a la vida eterna si no es siguiendo a Jesús, llevando la propia cruz de la vida terrena. Cada uno de nosotros tiene su propia cruz. El Señor nos hace ver el final de este recorrido, que es la resurrección, la belleza, llevando la propia cruz. Por tanto, la transfiguración de Cristo nos muestra la perspectiva cristiana del sufrimiento. No es un sadomasoquismo el sufrimiento, es un pasaje necesario pero transitorio. El punto de llegada al que estamos llamados es luminoso, como el rostro de Cristo transfigurado. En Él está la salvación, la bienaventuranza, la luz, el amor de Dios sin límites. Al mostrar así su gloria, Jesús nos asegura que la cruz, las pruebas, las dificultades en las que nos debatimos tienen su solución y su superación en la Pascua. Por ello, en esta Cuaresma,
También nosotros salgamos a la montaña con Jesús. ¿Pero de qué manera? Con la oración. Vayamos a la montaña con la oración. La oración silenciosa, la oración del corazón, la oración siempre buscando al Señor. Permanezcamos algún momento en recogimiento, cada día un poquito. Fijemos la mirada interior en el rostro de Jesús y dejemos que su luz nos penetre y se irradie en nuestra vida. De hecho, el evangelista Lucas insiste en el hecho de que Jesús se transfiguró mientras oraba. Estaba inmerso en una conversación íntima con el Padre, en la que resonaban también la ley y los profetas, Moisés y Elías. Y mientras se adhería con todo su ser a la voluntad de salvación del Padre, incluida la cruz, la gloria de Dios lo invade, transparentándose también hacia el exterior. Es así, hermanos y hermanas, la oración en Cristo y en el Espíritu Santo transforma a la persona desde el interior y puede iluminar a los demás y al mundo circundante. ¿Cuántas veces hemos encontrado a personas que iluminan, que emanan luz de los ojos, que tienen esa mirada luminosa y oran? Y la oración hace esto, nos hace luminosos con la luz del Espíritu Santo. Continuemos con alegría nuestro itinerario cuaresmal. Demos espacio a la oración y a la palabra de Dios, que abundantemente la liturgia nos propone en estos días. Que la Virgen María nos enseñe a permanecer con Jesús, incluso cuando no lo entendamos y no lo comprendamos, porque solo permaneciendo con Él veremos su gloria. Queridos hermanos y hermanas, en estos días, al dolor por las guerras y los conflictos que no cesan de afligir a toda la humanidad, se ha sumado el dolor por las víctimas del horrible atentado contra 2 mezquitas en Christchurch, en Nueva Zelanda. Hago oración por los muertos y los heridos y por sus familiares. Estoy cerca de nuestros hermanos musulmanes y de toda aquella comunidad. Y renuevo la invitación a unirse con la oración y los gestos de paz para contrastar el odio y la violencia. Oremos juntos, en silencio, por nuestros hermanos musulmanes que fueron asesinados.